hasta el libro de Deuteronomio, los 5 primeros libros. Hicimos un panorama general de lo que son estos libros. Y hoy vamos a iniciar lo que se llama, aunque el Pentateuco también hace parte de los libros históricos, realmente se tiene dividido en dos, la parte de los históricos, que son 17 libros, y los 5 primeros se le llama el Pentateuco, que es la ley. Y desde Jueces en adelante continúa lo que es la sección, podríamos llamarlo, de libros históricos, que narran, aunque igual que el Pentateuco viene narrando la historia, sin embargo ya no introduce allí leyes de parte de Dios para el pueblo, ya no introduce estatutos, decretos, mandamientos nuevos, sino que ya habla de la historia del pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿de acuerdo? O tomándose la tierra prometida. El libro de Josué, hay una imagen azul que envié, no sé si la podemos proyectar ya. Está dividido en 3 grandes partes y espero que usted alcance a leer. Sí, está súper bien la letra. Está dividido en 3 grandes partes. La primera parte habla de la preparación como tal, la preparación para la conquista de la tierra prometida, porque aunque ellos llegan a la tierra prometida al pueblo de Israel, sin embargo la tienen que conquistar, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ellos llegan, miramos hasta el libro de Deuteronomio, están al borde del río Jordán, allí para entrar ya a la etapa de conquista de la tierra prometida. Y aquí la primera parte está entre los capítulos 1 y los capítulos 5. Encontramos la parte de la preparación para la conquista de la tierra prometida. Luego la segunda parte habla de la invasión ya como tal de la tierra prometida, ¿sí? La invasión, allí está en esta parte está la conquista del centro, sur, norte de todo lo que era ese lugar de lo que se llama la tierra prometida, cómo la invadieron, la tomaron. Y la tercera parte, eso está entre los capítulos 6 y los capítulos 12, ¿sí? Esta parte segunda. Y la tercera parte del libro de Josué habla sobre la división de la tierra prometida, cómo se la repartieron entre ellos, cómo se repartieron la tierra prometida, a qué tribu le tocó, qué sector. Yo le voy a invitar, porque hoy es solamente, tenemos 1 hora, esto es para estudiar con bastante dedicación. Sin embargo, le voy a invitar a que usted en casa busque a través de las redes sociales un mapa el mapa de Canaán o de la tierra prometida en tiempos de Josué. Búsquela y va leyendo y puede ir identificando cada uno de los lugares que menciona la palabra de Dios. No se equivoca en nada. Todo está claro allí. Entonces, en esta parte en esta de la división de la tierra prometida, Josué reparte la tierra, porque el encargado de repartir la tierra prometida, el sector a conquistar como tal, fue Josué. Y luego está el final que podríamos llamarlo, de la vida de Josué también en esa misma división, en esa misma sección del libro de Josué. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir, yo espero que usted haya traído su Biblia y ojalá pueda subrayar. Y vamos a ir a la primera parte, la preparación para la conquista de la tierra prometida. Recuerden que hasta Deuteronomio llegó Moisés al frente del pueblo, ¿no? Y en Deuteronomio, el último capítulo, allí muere Moisés y toma Josué, ¿sí? Dice que Dios le permitió a Moisés subir al monte Nebo y desde allá mirar la tierra prometida, y el Señor le dijo: suba que se va a morir, hermano. ¿Sí? Esa es la historia. Y luego ya toma Josué, como es el sucesor de Moisés, el mando del pueblo de Israel lo toma Josué en este caso. Por eso comienza el libro de Josué.
Y allí está la preparación para la conquista. El capítulo 1, miramos los primeros 9 versículos, cómo Josué es comisionado por Dios. Y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, o sea, Josué era servidor de Moisés. Acuérdense que cuando usted mira la historia, Josué venía a ser un general del ejército de Israel. Y viene ya palabra de Dios. Jehová habla a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa ¿qué? Jordán. Por eso tenemos claro que la historia de Josué comienza, o sea, del mandato de Josué, comienza a orillas del río Jordán. ¿Sí? Y le dice el Señor: levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho ¿a quién? A Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Note que aquí encontramos la comisión de parte de Dios para Josué de entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Allí va a leer usted los textos que tanto les gusta a los cristianos, ¿no? Hay una serie de cristianos que les gustan los textos que son versículo 5, versículo 7, versículo 9, que leámoslos. Pero esa promesa era de Dios, ¿para quién? No, para Josué. Era de Dios para Josué. Y le dice, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le está diciendo el Señor a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? A todos nos gusta ese texto, ¿no? Hay gente que declara ese texto. Hoy declaro esa palabra en mi vida. Hay pastores que les dicen a la gente: declare esa palabra en su vida. Pero el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría solamente a ellos. Solamente ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, escuche bien, ¿de qué? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, no se tuerza, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, o sea, para que lo tenga en su corazón, pero no solamente allí, sino que dice: y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, es la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero todo dependía de su nivel de obediencia. ¿De acuerdo? El Señor le establece: si no te apartas, yo estaré contigo siempre. Y esta es la primera parte, que es la comisión, como el Señor comisiona a Josué. Ahora, ya Josué teniendo el mando, entonces entra a este segundo nivel de exhortar al pueblo, a partir del versículo 10 del capítulo 1 hasta el versículo 18, son 8 versículos que también quiero que lo leamos. Van a haber varios capítulos que no vamos a tocar ni un solo texto, pero hay estos que son un eje central del libro para poder tener clara la panorámica e irnos claros, y espero en el Señor este tiempo sea muy aprovechado.
aquí ya teniendo el mando Josué lo primero que hace es exhortar al pueblo a buscar de Dios, ¿sí? Dice el versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas. ¿Sí sabe quién eran los rubenitas? La tribu de Rubén. A los gaditas, la tribu de Gad. ¿Sí? Todas son de las 12 nombres de los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Y la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que mi siervo Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado de Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Versículo 17. De la manera, el verso 17, dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Esta es la respuesta que le dieron a Josué. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo ¿con quién? Con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mande, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, aquí hay 3 etapas en este capítulo, 2 centrales. La primera, la comisión de Dios. La segunda, la exhortación de Moisés al pueblo a buscar de Dios y a caminar y a ponerse en pie de lucha, ¿verdad? Y la respuesta del pueblo, te vamos a apoyar, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamamos los acontecimientos previos al cruce del río Jordán. Antes de cruzar el río Jordán pasa esto. Está la posesión de Josué y la exhortación y el respaldo a Josué. Pero noten algo bien interesante. Nunca el asunto queda meramente militar o de propósito, sino que en todo siempre está incluido el respaldo de Dios, la dependencia de Dios. Ahora, a partir del capítulo 3 en adelante ya muestra, y capítulo 3 y capítulo 4, allí encontramos ya, me falta una parte, en el capítulo 2, Josué envía 2 espías a reconocer a la tierra y a reconocer a Jericó, ¿no? Acuérdense que pasando el río Jordán, apenas se pasa, muy cerca estaba Jericó, una ciudad amurallada que podríamos decir que era una fortaleza para ellos, que era un desafío conquistar a Jericó. Y allí Josué envía 2 espías. Capítulo 2, versículo 1, vaya allí. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí, y posaron allí. Y allí conocen la historia de Rahab, ¿no? Si usted no la conoce, léala en casa. Ella era una ramera no porque vendiera ramos de flores. Ténganlo en cuenta. Cuando lo lean, lo descubren. Pero allí posaron la noche porque era un lugar público y ellos estaban, y en esta historia de Rahab, dice que el rey de Jericó se dio cuenta que habían unos espías, mandó a buscarlos y ella los escondió en un altillo
allá en su casa. Cuando llegaron los soldados, les dijo, no, ellas se fueron ya, pasaron por acá, pero ya se fueron. Y cuando ya se fueron los soldados, ella les dijo, los voy a proteger, pero cuando ustedes conquisten esta tierra, ruego que perdonen mi vida, la de mi familia y con todo lo que tenemos. Tengan misericordia de nosotros porque entendemos que Dios está con ustedes. ¿Sí? Y a partir del versículo 12, leamos esa parte, porque todas estas son historias muy chéveres. Dice, os ruego, está hablando ella, Rahab, a los espías, y les dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Entonces ella hizo descender una cuerda por la ventana, pues ella vivía en la muralla tenía una ventana, hizo descender una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Verso 16, y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras de vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y usted nota, esta historia es bien interesante. Acuérdense que Rahab la ramera terminó siendo bisabuela del rey David. ¿Sí? Esto es una historia bien interesante. Terminó siendo parte de la genealogía de Jesús. Un día estudiaremos al respecto. Entonces, en estos acontecimientos, estos son acontecimientos antes de el cruce del río Jordán. Ahora sí, a partir del capítulo 3 y capítulo 4 encontramos el paso o el cruce del Jordán. ¿Sí? Y el capítulo 3, los primeros versículos, allí usted encuentra, leamos versículo 5, allí encontramos cómo el pueblo se prepara para cruzar el río. Y dice, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Acuérdense que el arca del pacto significaba la presencia de Dios. Y cuando habla Josué de que van a tomar van a pasar el Jordán y que van a tomar la tierra prometida, la van a conquistar, lo primero que pone delante Josué es la presencia de Dios. Bien interesante, ¿no? ¿Cuántas cosas tiene usted por conquistar? ¿Están conmigo? Pero acuérdense que la presencia de Dios debe ir adelante, ¿verdad? Versículo 8. Hacia el 8. Dice, tú pues mandarás, le está hablando el Señor a Josué, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis. ¿Qué debían hacer? Pararéis. Apenas llegaran al borde, tal vez vamos a creer que le llegara el agua hasta los tobillos, allí tenían que detenerse en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Pase al verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Verso 14, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto,
cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zarentan, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron. O sea, se fueron. Y quedó aquí un montón de agua. Y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Tremendo, ¿no? Una bonita historia. Pero note que todo está hablando para que todos estos sucesos acontecieran, todo dependía de obediencia a Dios, ¿no? Todo. Usted va haciendo una hilación. Por eso escogí una serie de textos, esos no están al azar. Los escogí porque va mostrando como eje central que todo el proceso para ver el poder de Dios, los milagros y el cumplimiento de Dios dependía de dos cosas. Primero, andar en obediencia, y segundo, ir con la misma presencia de Dios. Eso es importante. Allí el capítulo 3 miramos todo esto con respecto a lo que es el cruce del río Jordán. Luego, apenas cruzan el río Jordán, ya en el capítulo 4, vaya allí. Hay una historia que quedó allí registrada para que usted también la investigue, la profundice. Es que al cruzar el río Jordán, Josué les manda a recoger 12 piedras, una por cada tribu, para tenerla como historia y testimonio de lo que Dios había hecho en el Jordán, cómo Dios los había cruzado allí. Y dice el capítulo 4, vaya al capítulo 4, versículo 3, 2, desde el versículo 2. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Pase al versículo 20, por favor. ¿Vamos bien? ¿Sí? No voy corriendo mucho. Es que si no corro no acabamos. Pero espero que vayamos claros con esta panorámica del libro de Josué. Y en el versículo 20 dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan que en el Mar Rojo, cuando salieron de Egipto, también el Señor hizo lo mismo? Pero allí no habían sacerdotes todavía. ¿Quiénes estaban? Moisés y Aarón. Y acuérdense que cuando pusieron la vara de Aarón, creo que fue la de Aarón o la de Moisés, tocó el agua, la vara de Moisés, el mar se abrió en dos y pasaron en seco. Y aquí sucedió prácticamente lo mismo, pero cuando los sacerdotes tocaron el agua. Esto es importante. Y dice, verso 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan. Ojalá usted subraye este texto.
Todo esto acontecía ¿para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Esto es un tercer punto bien interesante. Y es que primero deben andar en obediencia con el Señor, debían andar. Segundo, debían ir con la presencia del Señor, pero lo tercero era que todo estaba diseñado para dar a conocer a Dios. Ténganlo en cuenta. O sea, todo lo que Dios estaba haciendo, todo, ¿por qué no los cogió el Señor y en una noche los transportó y los puso en la tierra prometida? ¿Sí? Pero en todo este proceso, lo que el Señor estaba demostrando al mundo en sí y a todas las personas, acuérdense que Rahab, la ramera, le está diciendo a los espías: yo sé que Dios está con ustedes y que esta ciudad va a ser entregada en manos de ustedes porque Dios está con ustedes. Note que todo lo que se estaba sucediendo allí era para mostrar el poder de Dios, el respaldo de Dios con el pueblo de Israel. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que Dios a todos nos ha hecho promesas. ¿Y usted cree que se va a cumplir? ¿Qué debe hacer? Segundo, ¿qué más debe hacer? Siempre que el Señor vaya adelante. Y tercero, ¿cuál debe ser el propósito? Que la honra se la lleve el Señor. Y esto es una constante. Porque si la honra no la vamos a llevar nosotros, acuérdense qué le pasó a Moisés cuando se llevó la honra, ¿se acuerda? El Señor le dijo: háblele a la piedra y dígale: Dios dice a esta piedra que dé agua. Y entonces Moisés cogió la vara de pura piedra y le metió un garrotazo y dice: ¿quieren agua? Tengan agua. Y se llevó la honra. ¿Sí? Y aquí está hablando precisamente, todo esto muestra, y este cruce con la forma en que el Señor permitió que todo fuera manejado, que todo este suceso poderoso fuera expuesto, tuviera que acontecer así, era precisamente para que la gente se diera cuenta, las generaciones después supieran que fue Dios el que los llevó allí, y segundo, los que lo vieran, sus enemigos, se atemorizaran y supieran que Dios estaba con ellos y glorificaran o dieran la honra, reconocieran el poder de Dios. Y allí terminamos esa parte, ese punto B de la preparación para entrar a la tierra prometida, cómo mandó a recoger 12 piedras. Luego, después de que pasan el río Jordán, el capítulo 15, los primeros 15 el capítulo 5, perdón, los primeros 15 versículos hablan, ya habiendo pasado el río Jordán. No fue que inmediatamente comenzaron a conquistarlos, sino que allí hay unos acontecimientos, ¿sí?, que entre ellos está la circuncisión al pueblo. La circuncisión. Apenas pasan el río Jordán, lo primero que hace Josué es coger a todos los hombres y circuncidarlos. ¿De acuerdo? Capítulo 5, versículo 2. Y dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Yo siempre pienso en eso y digo: uy, Dios mío, en ese entonces no habían bisturí como ahora, esas cuchillitas para hacer cirugía, ¿no? Dice: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Y aquí me gusta mucho esta explicación. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto. Acuérdense que ya habían pasado ¿cuántos años de la salida de Egipto? 40 años. Y todos los que habían salido, hombres de guerra,
Acuérdense que por su rebeldía Dios les dijo no van a entrar. Por lo tanto, toda esta generación era una generación joven y nueva y estaban sin circuncidar. ¿De acuerdo? Y entonces allí, antes de tomar la tierra prometida, antes de tomar posesión y conquistarla, necesitaban estar en santidad. Recuerden que el hombre que no estaba circuncidado no estaba santificado. La circuncisión era prototipo, simbología de la santidad del hombre. Y entonces el Señor les manda a que circunciden a todos los varones. Y dice, versículo 5, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Por lo que los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra la cual había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y allí encontramos que Josué circuncida a todos los hombres. O sea, podríamos hablar que en cierto modo los purifica para que puedan conquistar la tierra y el Señor esté con ellos. Este es otro acontecimiento ya posterior al cruce después de haber cruzado el río Jordán. Y como segundo punto, aparece también del capítulo 5, versículo 13 en adelante al 15, una historia o un suceso bien interesante que es el encuentro de Josué con un ángel. Y quiero que lo leamos todo a partir del versículo 13, que dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le hace la pregunta. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué hizo? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Perdón. Esto es bien interesante, ¿no? Porque de aquí se desprende, inclusive quiero hacer un paréntesis para aclarar algo, aquí se desprende la tesis de algunas religiones para adorar ángeles, ¿no? Pero Josué adoró un ángel. Ahora, el texto como tal habla y dice de un varón que estaba delante de él, que tenía en su mano una espada. Lean con atención, versículo 13. Y él le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos, no? Y él responde, como príncipe del ejército, ¿de qué? De Jehová he venido ahora. Pero él vio fue un varón, ¿no? Dice que él le adoró. Y luego el príncipe, versículo 15, le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Ahora, la pregunta es, ¿era un ángel? Recuerden que en cada suceso, gracias Esteban, porque en cada suceso hemos encontrado eso. Cada vez que se encontraban con un ángel, que era un ángel el encuentro, siempre tuvieron la tendencia los hombres de adorarlo. Y recuerden que siempre los ángeles dijeron, no, siempre. Y de marca un ángel, Juan en el libro de Apocalipsis dice, y el ángel me dijo, escribe estas cosas, y yo me postré para adorarlo, y él me dijo, no lo hagas, levántate, yo soy un consiervo tuyo. ¿Adora a quién?
a Dios. El libro de Isaías dice que Dios dice: yo soy Jehová y no daré mi honra ni mi adoración a ningún otro ser. Por lo tanto, en este caso, esto es lo que se llama una teofanía, o lo llaman una cristofanía, que es es la representación de Cristo allí como hombre delante de Josué. Y él se identifica como príncipe. Acuérdense que en el libro de Isaías, vaya al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, no pierdan el libro de Josué. ¿Ya lo tienen? Isaías 9:6 dice, hablando de Jesús, profetizando sobre el nacimiento de Cristo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz. Note que allí en este suceso, cuando se encuentra con Josué, o Josué se encuentra con este varón con una espada, está hablando de príncipe del ejército del Señor, de Dios. ¿Sí? Y Jesús es identificado como príncipe, ¿sí? Y lleva el principado sobre su hombro, es que lo identifica. Por lo tanto, como lo mencionó de una manera muy simple, Esteban, si aceptó adoración es porque era Cristo allí presente a Josué. Por lo tanto, note que nunca dijo que era un ángel como tal, sino un hombre. ¿Qué dices? O principal. Total. Sí. Está hablando que es el hijo del rey, es el principal, viene de principado. Gracias por el aporte. Por lo tanto, este texto no de ninguna manera certifica la adoración a los ángeles, y esto es importante dejarlo claro, ¿de acuerdo? En este panorama, no lo quise pasar por alto dentro de este panorama del libro de Josué. Allí, en este suceso del capítulo 5, termina lo que es estos acontecimientos previos al cruce del río Jordán, y ya inicia a partir del capítulo 6 la invasión a la tierra prometida. O sea, ya es cómo se tomaron la tierra prometida, y esto lo encontramos en 7 capítulos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12. Y allí el capítulo 6, versículo 1, habla de la conquista del centro de Canaán y habla de la toma de Jericó, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo tomó Jericó? Hay una canción que dice: los israelitas le dieron 7 vueltas. Y quiero decirle que no le dieron 7 vueltas, le dieron 13 vueltas a Jericó. ¿Sí? Cuando esté cantando la canción, entonces corrija eso y diga: los israelitas le dieron 13 vueltas a Jericó. Y allí la toma de Jericó, que era una ciudad amurallada. Vaya al capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer también un buen pedazo de este capítulo. Dice: ahora Jericó estaba cerrada. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Dice: bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, estaban asustados. Ya sabía lo que venían. ¿Quién estaba con ellos? Y dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Cuántas veces? Una vez tenían que rodear la ciudad, ¿sí? Durante 6 días.
Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Interesante, ¿verdad? Ahora pase al versículo 20. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Y qué pasó con Rahab? Yo sé que ustedes están bien interesados. Lean el resto en casa. Bueno, pero leamos el versículo 23 para darles un poco de tranquilidad a la inquietud. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela. Ahí se salvaron hasta los tíos. ¿Se acuerdan de un texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Tú y tu casa. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. Verso 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que había enviado a reconocer a Jericó. Note que allí ya es la invasión o la conquista de Jericó. Ahora, más adelante en esta parte de la conquista de Canaán, en estos capítulos del capítulo 6 al capítulo 8, encuentra un evento que no había sucedido. Sí, allí en el capítulo 7 encuentra la derrota, o Israel fue derrotado por Ahí o Ahí o Ahí, es con H. ¿Sí? Y fue la primera derrota que sufrió el pueblo de Israel en un encuentro de guerra. ¿Sí? Inclusive eran muy poquitos, eran tan poquitos los de ahí que Josué dijo, no, venga, escojamos un poquitos hombres, escogieron creo que 3,000 y los mandaron a conquistar, y allí salieron derrotados y murieron un poco de soldados israelitas. ¿Sí? Y cuando miramos esto, fue a causa del pecado de un hombre. Leamos, versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Verso 4. Pase al 4. Dice, y subieron allá al pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ahí, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Después pregunta, y Josué ora, llora, y el Señor le responde, versículo 10. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Y entonces hacen allí todo una investigación, hay un descubrimiento, y quién tenía ese anatema, esos ídolos, esas cosas que había sido prohibido por Dios tomarlos, y
encuentran quién es. Dice que ya después se encuentran a Acán, verso 20, pase al 20. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi dentro de los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. El versículo 25 viene la sentencia, muere Acán con toda su familia. Triste la historia, ¿verdad? Pero note cómo un hombre en desobediencia hizo que hubiera una tragedia para todo un pueblo. Hoy nosotros somos hombres en el pueblo de Dios. Amén. Y esto es importante tenerlo en cuenta y andar en obediencia. Luego ya en el capítulo 8 encontramos que ya Israel, después de haber corregido ese pecado, toma ahí y allí está, en el versículo 1 en adelante, leámoslo, cómo lo toma, lo destruye y dice, y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, capítulo 8, versículo 1, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí y mira, yo he entregado en tu mano el rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ahí a su rey como hiciste en Jericó, y a su rey solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Verso 8. Dice, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Y allí encontramos la historia de la conquista de ahí, que fue el segundo reino que se tomó después de Jericó. Y ya a partir del capítulo 9, versículo 10 en adelante, miramos cómo está la conquista del sur de Canaán, capítulo 9, hasta el capítulo 10, y no lo vamos a leer. Bueno, leamos unos textos del capítulo 9, porque es bien interesante. Capítulo 9, versículo 1. Dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, todos feos, ¿no? Se concertaron para pelear contra Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. ¿Quiénes? Los de Gabaón. O sea, ellos conquistan y ya apenas conquistan estas dos naciones, a estos dos reyes, los gabaonitas, que eran un pueblo cerca, ellos dijeron, caramba, aquí nos viene igual que a ellos. ¿Y qué hace? Se fingieron embajadores, dice que tomaron sacos viejos, verso 4, sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y cosidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Versículo 15. Claro, ellos se veían como si vinieran de muy lejos, ¿verdad? Y pensó Josué que eran de lejos y dijo, no, pues es una ciudad que no tiene nada que ver con la que nosotros tenemos como tierra prometida. Por lo tanto, pues vamos a hacer paz con ellos y no vamos a tener ninguna guerra, ya que vinieron a hablar de paz y de un acuerdo. El verso 15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación.
Pasados 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Verso 18. Dice, y no los mataron los hijos de Israel. Verso 18. Por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Esto es bien interesante, ¿no? Y está diciendo, ojo, antes de hacer un acuerdo con alguien, un pacto con alguna persona, fíjese bien quién es. Porque después los tuvieron que tener ahí, en medio de ellos, y fue parte después de su pesadilla, podríamos decirlo. ¿De acuerdo? Antes de usted hacer acuerdos con alguien, tenga en cuenta quiénes son. Ahora, a partir del capítulo 10, allí encontramos la conquista de los amorreos. No vamos a leer y le invito a que lo haga en su casa, porque todo esto es bien interesante. Y la conquista, la captura de 5 reyes. También la conquista de muchas ciudades. Usted encuentra esto en el capítulo 10. Luego, acuérdense que todo esto, toda esta historia, lo que es el capítulo 9 y capítulo 10, es la conquista del sur de Canaán. Luego del capítulo 11, en el capítulo 11, del 1 al 15, habla de la conquista del norte de Canaán. ¿Sí? Ahí va identificando por ciudades, capítulo 11. Y allí encuentra alianzas, encuentra conquistas. Y a partir del versículo 15 habla de la conquista resumida, inclusive es una oratoria al capítulo del versículo 16 al capítulo 12, versículo 24. Allí usted encuentra un resumen de todo lo que Josué le va diciendo al pueblo, cómo el Señor estuvo con Moisés, cómo fueron conquistando, lo que fue pasando, y es un resumen de las conquistas que habían tenido hasta el día presente, ¿sí? El pueblo de Israel. Esto es Josué haciendo un recuento. Y a partir del capítulo 13, leamos el capítulo 12, versículo 24. ¿Cómo termina esta narrativa Josué? Y dice el versículo 24 del capítulo 12, dice, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. O sea, hasta ese momento, o sea, lo que fue la conquista de Josué, fueron 31 reyes. Tuvo que olear harto machete, ¿cierto? Suena maluco, pero eso era espada. 31 reyes tuvieron que conquistar hasta ese momento. Luego ya a partir del capítulo 13 habla, y el versículo 1 habla de la repartición, o sea, el versículo 1 del capítulo 13 al capítulo 21 habla de la repartición de la tierra prometida, cómo se la repartieron. Pero hay también una claridad que está en el capítulo 13, que hubo un territorio que Josué no pudo conquistar, no le alcanzó. Le faltó vida a Josué. Además, acuérdense cuando Josué está con Moisés, ¿cuántos años tiene cuando ya muere Moisés? ¿Ah? No. 80 años. Tiene Josué 80 años cuando muere Moisés. Y Josué le dice a Moisés, tu siervo es de 80 años. Yo, sí, y soy igual de vigoroso como cuando salí de Egipto y tenía 40. Ya en este momento,
Noten en este momento, lea el capítulo 13, versículo 1. Dice, siendo Josué ya viejo. ¿Verdad que era ya viejo cuando tenía 80, cierto? Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo. En eso no miente Dios. Bueno, Dios no miente en nada, pero tampoco en decirle a la persona, no, usted no está tan viejo, yo le doy vida. No, el Señor le dijo, ya eres viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los jesureos, desde Shor a que está al oriente de Egipto hasta el límite de Cron, y aquí le describe una cantidad de terreno que había por conquistar. Y en estos versículos del capítulo 11, del capítulo 13, vemos que siempre le faltó hasta el versículo 14 una buena parte a Josué por conquistar. Ahora, a partir del capítulo 13, versículo 15, allí ya miramos la distribución de la tierra, cómo la distribuyeron. No vamos a leer, porque dije que varios capítulos no íbamos a leer. Usted puede leerlo en casa y puede dar ubicación a cada uno de los sectores, cómo fue ubicado y repartida la tierra entre ellos. Inclusive Moisés ya le había asignado un territorio a Rubén, ¿sí? Para que ya estaba definido desde antes de él morir. Pero allí encontramos al menos 16 territorios repartidos, o 17 territorios repartidos. Hasta el capítulo 21, versículo 45, va a encontrar del 13 al 21. Son 8 capítulos, 9 capítulos que hablan de cómo se distribuyeron la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida. Hasta el capítulo 21. Luego en el capítulo 22 ya Josué, muy viejito, ¿sí? Habla y dice, capítulo 22, es la despedida de Josué, como ya lo último que ejecuta, que habla Josué antes de morir. Y habla y dice, capítulo 22, versículo 1, dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. Verso 4. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán, solamente que con diligencia, escuchen bien, cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis. ¿Cómo? De todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Note que esto es aquí un recordatorio de Josué a ellos: busquen de Dios. Hay que buscar de Dios cuando vamos para la tierra prometida, pero hay que buscar de Dios cuando ya tenemos la promesa. Amén. Esto es muy, muy importante. Luego, en el capítulo 23, habla y también le da un mensaje a los líderes del pueblo. Capítulo 23. Ya voy a terminar, estamos bien de tiempo.
Dice, exhortación de Josué al pueblo. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes y sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Note que siempre hay una constante, ¿no? ¿Quién se lleva la gloria? Dios. ¿A quién se le debe dar la gloria? A Dios. ¿Sí? Y Jehová vuestro Dios, verso 5, versículo 4. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho. ¿Cierto? ¿Cómo? Mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Es muy interesante. Allí Josué le da un mensaje a todos los líderes. Y luego el capítulo 24 también le da un mensaje a todo el pueblo. Es un discurso. Capítulo 24 de Josué. Y dice al final que Josué reunió, versículo 1. Y dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, y les hace un recordatorio de todo lo que, de las promesas con Abraham, de lo que hizo con Moisés, cómo los sacó de Egipto, cómo clamaron ellos al Señor y cómo el Señor los trajo durante todos estos años y peleó por ellos, y les hace recordar. Y dice ya al final, capítulo 24, habla de la muerte de Josué. Qué pesar, ya nos estamos enamorando mucho de Josué, ¿cierto? Sí. Y ya en el versículo 29 del capítulo 24, dice verso 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ¿cuánto? 110 años. ¿Cuántos años duró conquistando tierra? Esto es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Más o menos 30 años. De eso poco se habla, ¿no? Pero es bueno revisar esto para medir tiempos. Pero eso duró Josué en esta tarea. Y dice verso 30, y le sepultaron en su heredad en Timna Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían salido, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Luego también encontramos como un caso especial la muerte de Eleazar, hijo de Aarón, versículo 33. De esa manera está dividida o está dividido, y esto es un panorama claro de lo que trata el libro de Josué. Le invito a leerlo todo, a que usted saque tiempo, le hace 2, 3 capítulos diarios, y esto no tiene ni 24 capítulos, en una semana lo habrá leído todo. ¿De acuerdo? Que el Señor los bendiga. Recuerden que siempre cada uno de estas historias, note que ninguna de estas historias se queda allí como una narrativa totalmente histórica, sino que cada una de estas historias siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Por más que Dios esté con nosotros, por más que Dios nos haya respaldado, siempre tenemos que cuidar de obedecer al Señor.
siempre debemos cuidar, escuchen bien esto, de dar la gloria a Dios. Y siempre debemos velar porque sea el Señor el que se lleve los créditos. Me parece hermoso lo que están haciendo los jugadores de Colombia. Después de que ganaron un partido, se tiraron de rodillas y lo están haciendo varias selecciones. Sí, ya sé, y de verdad que estoy sorprendido cómo muchachos, sí, cuando pierden, cuando ganan y cuando pierden. Y por ejemplo, yo mirar varios cristianos, muchachos como Falcao, como... eh, ¿ah? Sí, Daniel ahorita y este otro negrito, Cuadrado. Oiga, increíble cómo predican el Evangelio con una propiedad impresionante. Han llegado a la cima, están en la cima, pero no se han olvidado de siempre quién los llevó allí. Y nosotros debemos tener en cuenta esto, que cada día podamos reconocer sin temor alguno quién es el que nos ha permitido llegar donde hemos llegado. Oremos al Señor. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos aprender, reconocer, Señor, todo lo que tú has hecho, tus maravillas, lo que hay allí contenido y tu propósito, Señor. Permítenos siempre darte la gloria, permítenos siempre, Señor, reconocer tu grandeza, entender que somos pequeños y que si no fuera por tu gracia, por tus milagros, por tu misericordia, Señor, todo estaría cerrado y no llegaríamos a ninguna parte. Queremos caminar en tus promesas, Señor, en tus propósitos, Señor. Queremos vivir para ti. Permítenos siempre estar constantes, firmes, siempre, Señor, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda y que podamos experimentar tu gracia, pero también tener la paz, la alegría, la tranquilidad de haberte dado la gloria, Señor. Que cada día lo hagamos así. Danos sabiduría y permítenos, Señor, también transmitir tu palabra a aquellos que no te conocen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.